Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Probablemente este es un tema que tendría que estar muy política de estos días. ¿Cuánto el país, un pequeño país como el nuestro, debe invertir en materia de investigación científica y de innovación? ¿Cuánto de eso que se invierte termina teniendo impactos en el desarrollo del país? Este va a ser el tema que trataremos esta noche aquí en 3356 con un grupo de expertos, de científicos que van a intentar echar un poco de luz sobre estos asuntos en esta noche. Pero presentamos el tema de hoy con un informe. La inversión en investigación y desarrollo en nuestro país se ha modificado en los últimos 15 años. Sin embargo, y según lo plantean los investigadores, aún se está muy lejos de lo que podría considerarse un mínimo aceptable. Es ante esta situación que en 2014, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay firmó un acuerdo con todos los candidatos de todos los partidos donde se planteaban arribar a un 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología. Hoy, la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país se mantiene en el entorno del 0,4% del Producto Bruto Interno, mientras que en países desarrollados de tamaños comparables al nuestro, la misma oscila entre un 2 y un 4%. En el caso de Uruguay, las grandes infraestructuras están concentradas en instituciones importantes, como el Instituto Pasteur, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, CUDIM, la Red Clara o el Instituto de Biociencia. Además, nuestro país cuenta con el Instituto Antártico Uruguayo y todas las investigaciones que se llevan adelante en el entorno de la Universidad de la República. En esta última década, la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, del Sistema Nacional de Investigadores y el aumento de becas para doctorados han sido importantes para incentivar el trabajo en investigación. No obstante, esto ha determinado que las infraestructuras e instalaciones comenzaran a sentirse cada vez más pequeñas, ya que no se ha crecido de la misma manera en materia de infraestructura física. Es así que ante una nueva campaña electoral, la Academia vuelve a intentar poner sobre la mesa política la discusión sobre la inversión en I+D, con un documento denominado Lineamientos para una política de ciencia, tecnología e innovación, que fue entregado nuevamente a todos los candidatos. Hoy, en 3356, hablamos sobre I+D en Uruguay, políticas, necesidades y realidades. Someramente fue presentado entonces el tema de esta noche. Nos van a acompañar Mónica Marín, que es decana de la Facultad de Ciencias, Rafael Radi, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y Héctor Musto es doctor en Ciencias Biológicas, tres destacados científicos, investigadores, que esta noche van a conversar con nosotros de este tema. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Como decía, es un gusto recibir esta noche a estos tres destacados científicos que nos van a acompañar. Mónica Marín es la primer decana de la Facultad de Ciencias en toda la historia de esa institución. Yo me acabo de enterar, debo reconocer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. El doctor Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Gracias por estar acá también con nosotros. Gracias. Y el doctor en Ciencias Biológicas, Héctor Musto. Muchas gracias por la invitación. Digamos, como para tirar el gato arriba de la mesa, ¿no? ¿Por qué un país pequeño como el Uruguay, que está muy inserto en el mundo, tiene que tener una capacidad de construir conocimiento científico e innovación propia y no ser simplemente recoger simplemente la investigación que está allí, que está disponible, países que tienen recursos? Digo, esto haciendo un poco de abogado del diablo, ¿no? Que ya tienen muchos años y mucha acumulación de conocimiento, y bueno, ser el Uruguay, digamos, un poco
receptor de ese conocimiento. ¿Por qué es importante invertir en investigación y en desarrollo y en innovación? Bueno, casi como que yo podría preguntar al revés, ¿por qué no? Uno también podría decir, ¿por qué, dado que existen potencias futbolísticas como Brasil, Alemania, etcétera, la Argentina, ¿por qué Uruguay va a tener que estar jugando al fútbol? O sea, yo creo que, primero, es parte de la cultura, es una cosa que nosotros no la podemos separar, de la misma manera que hay que trabajar y apoyar a cualquier manifestación de lo que tradicionalmente se entiende como el arte, etcétera. La ciencia también es parte de la cultura y de la identidad nacional, ¿verdad? Eso en primer lugar. Podríamos hablar mucho de esto, pero creo que eso va en primer lugar. Y en segundo lugar, por lo que representa para, digamos, como impacto para lo que es, no solo lo que te decía recién a nivel de la cultura, sino para todo el impacto que tiene directamente lo que es la investigación, digamos, aplicada al desarrollo, a nuevos emprendimientos. Por ejemplo, el software en este país es un ejemplo clásico en ese sentido. La biotecnología que se están intentando aplicar, y además que nosotros tenemos, más allá de que somos un país que está somos muy similar geográficamente a la Argentina y al sur de Brasil, tenemos también nuestras particularidades, claro, y es necesario estar trabajando sobre esas particularidades, ponerle pienso, ponerle conocimiento, como para, digamos, o sea, tenemos nuestros propios problemas que necesitamos resolver. Por más que seamos muy similares a Argentina y Brasil, sí, nosotros tenemos, al sur de Brasil, sí, tenemos problemas propios y bueno, y es necesario un número mucho mayor de científicos y de proyectos, digamos, como para atender esas necesidades que, en mi opinión, son imprescindibles como para que el país sea un país efectivamente de primera. Mónica. Bueno, ¿En el mismo sentido? Sí, primero quería recalcar la importancia de la investigación, no solo la científica, ¿no?, sino en todas las áreas del conocimiento, porque es igualmente importante en historia, o en las áreas sociales, por supuesto, o en las artes. Así que es una actividad propia del ser humano, ¿no?, esa curiosidad esencial que es para comprender el mundo en que vivimos, para encontrar soluciones a los problemas que tenemos por delante, y eso en todas las áreas. Entonces, realmente es una actividad esencial, importante desde el punto de vista cultural, como dice Héctor, y bueno, y la científica es una de ellas, que realmente es la que más nos compete esta noche. Pero bueno, justamente entender los problemas que tenemos, buscar soluciones, entender el mundo que nos rodea, entender las enfermedades, entender qué soluciones puede haber, requiere investigarlo. Entonces, trasladarlo de forma automática, bueno, incluso si quisiéramos trasladar soluciones, hay que investigar. Hay que investigar sobre cómo trasladarlas a nuestra realidad. Si son aplicables, ¿verdad? Claro. Pero es esencial, digamos. Ya nos vamos a parar en el hoy y vamos a mirar para, digamos, con una perspectiva hacia adelante, pero ¿cómo el Uruguay ha tratado a las ciencias en su historia más reciente? Digamos, no hablemos de toda la historia institucional del país, seguramente ha sido también muy heterogéneo, pero en los últimos 50 años, para poner algún límite, ¿cómo el Uruguay ha entendido este problema? ¿O lo ha mirado siempre de atrás, por decirlo de alguna manera? Siempre intentando meterse adentro, pero sin las decisiones políticas que hay que tomar para transformarse en un país que investiga, que construye conocimiento. Yo creo que el corte lo deberíamos hacer a partir del retorno de la democracia. Yo creo que 1985 marca claramente un antes y un después en lo que es el desarrollo de la ciencia uruguaya moderna y entendida como una actividad profesional. A la pregunta que usted hacía al comienzo, ese fue motivo de debate al comienzo de ese proceso. Claro. Uruguay tiene que ser solamente un adaptador de tecnología que viene de otros lados o tiene que generar su propio sistema científico. Y esa discusión llevó algunos años, hasta que finalmente se laudó sobre la segunda parte de la década de los 80, yo creo que el momento es el año 87, cuando se crea el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, el PDCIBA, que es un acuerdo tripartito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación y Cultura con la Universidad de la República. Ahí se funda lo que es
los programas de formación de maestrías y doctorados y la generación de lo que serán los científicos profesionales, claro. Lo que su vida es la creación de conocimiento. Las primeras 5 áreas fueron matemática, física, química, informática y biología. Entonces, ese proceso que cuando comienza, hace 2 años festejamos los 30 años de ese hito, lo festejamos en el Palacio Legislativo, de hecho. Cuando comienza ese proceso, los científicos que muy sabiamente crearon este programa, y digo muy sabiamente porque lo crearon con un nivel de calidad y de sanidad enorme que se traslada hasta nuestros días, y por eso la comunidad científica nacional es, pese a todavía ser pequeña, es vigorosa y tiene un estándar internacional reconocido de calidad. Los científicos que fundaron este proceso eran alrededor de 25 a 30. Hoy el Uruguay tiene alrededor... ¿Y era esa la masa crítica? O sea, ¿era lo que había? Eso era lo que había. Eso era lo que había, digamos, de nivel de impacto internacional. No había más que eso. Algunos que estaban volviendo del exilio y algunos que se habían sostenido como pudieron en los años de la dictadura. Hoy el Uruguay tiene, a través del Sistema Nacional de Investigadores, una comunidad científica de alrededor de 2.000 investigadores categorizados. O sea que multiplicamos por un factor de 80, por ejemplo, aquella realidad a lo largo de 3 décadas. Este proceso, sobre el cual Héctor Musto, Mónica Marín y yo hemos sido... hemos podido observarlo desde nuestras épocas de estudiantes hasta nuestros días, ha sido un proceso de crecimiento en donde además se han ido agregando otras instituciones. Una de ellas muy importante, hace un poco más de 10 años, lo festejamos el año pasado, es la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es una herramienta importante, la ANI, muy importante y muy poderosa y muy potente para el desarrollo de la ciencia nacional y la financiación de proyectos. La propia Academia Nacional de Ciencias, su ley de creación tiene 10 años. Hay que pensar que la Academia Francesa celebró hace 2 años sus 350 años y la Academia Brasilera festejó sus 100 años y este año se celebran los 150 años de la Academia Argentina, mientras que la de Uruguay tiene 10 años. Entonces empezamos con un rezago importante. Ahora, no tengo más remedio que hacerles esta pregunta. ¿Por qué esa diferencia? A ver, en términos institucionales, la Argentina... se construye como una nación en un momento histórico muy parecido al nuestro. ¿Por qué esa distancia? Hubo gente que fue visionaria. La Argentina la funda Sarmiento. La de Estados Unidos la funda Benjamin Franklin. La Royal Society de Inglaterra la funda Newton. Claro. Es decir, hay personas que formando parte de una realidad y un tiempo tuvieron esa visión y pudieron convencer. Uruguay, por distintos motivos, un tema de escala, una tradición muy fuerte de las humanidades y las letras, costó mucho más allá de que el Instituto de Investigaciones Clemente Estable y la obra del profesor Clemente Estable, y luego de Roberto Caldeiro Barcia, que es el fundador y primer director de PDCIVA, había sido muy importante, pero todavía eran asuntos desestructurados. La estructuración comienza a partir de la mitad de la década del 80, y se han ido sumando instituciones, una de ellas es la propia Facultad de Ciencias, que en este momento lidera la profesora Marín, que en la década de los 80 era la Facultad de Humanidades y Ciencias, como ustedes recordarán, en la calle Tristán Narvaja. Claro. Esto me da pie para, porque además yo tengo un documento que la Academia Nacional... yo a eso que estaba diciendo Rafael, yo le agregaría dentro de la propia universidad la creación de la CSIC. Es que ahí la comisión sectorial, la universidad tiene varias comisiones sectoriales, se crea también más o menos por esa época, es más o menos un poquito antes del PDCIVA, creo, pero por ahí, con Brovetto. La comisión, bajo rectorado de Brovetto, se crea la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que empieza a hacer 2 cosas al inicio, dos grandes tareas. Por una parte, que varios docentes puedan pasar a trabajar en el régimen de dedicación total, que eso fue una lucha feroz, porque hasta ese momento los docentes tenían 20 horas semanales, 24, a reventar 30, excepcionalmente 40, pero ya el régimen de dedicación total representa que uno trabaja solamente en la universidad y ya, con la cabeza todo el tiempo puesta en eso, y bueno, eso por un lado, y por otra parte se empiezan a hacer llamados a proyectos de investigación, entonces con los que aparte eran evaluados, como siguen siendo hasta el día de hoy, ¿no? En forma muchas veces externa al país, etcétera. Por suerte cada vez hay más evaluadores porque la masa viene subiendo. Entonces lo que decía Rafael, se empieza a profesionalizar
la ciencia en el país, digamos sobre los 90, fines de los 80, los 90, ya uno puede decir como profesión, elijo ser científico. Antes eran, lo contaba con los dedos de una mano, había... Experiencias aisladas, digamos. Sí, vos tenías algún grupo en el Clemente Estable, tenías algún grupo en la Facultad de Medicina, los matemáticos en ingeniería, liderados por Macera, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y bueno, había algo de genética en agronomía, y yo no sé si había demasiado más que eso. Y el impacto, que no lo voy a reiterar, de lo que significó que muchos colegas, muchos maestros nuestros, en lugar de quedarse en el exterior, que se habían ido, resolvieron, claro, ganando mejores salarios, trabajando en universidades del primer mundo, con todo lo que eso significa, resolvieron volver al país, ponerse la ciencia al hombro y empezar a sacar una cantidad de áreas que inclusive no existían en el país, y la trajeron porque habían estado. Claro. Era un paréntesis a lo que... No, pero es interesante porque también muestra algunas otras, otros impulsos, digamos, que había en otras áreas del Estado, además que eso también es un asunto que vamos a hablar. En este documento que ustedes, la Academia Nacional de Ciencias puso a disposición lineamientos para una política de ciencias, tecnología e innovación, en el segundo capítulo se plantea un asunto que es interesante, que tiene que ver con esto que ustedes venían diciendo. Hay experiencias, está la Facultad de Ciencias, está la ANI, está el Sistema Nacional de Investigación, de Investigadores, lo que se hace en biología, no sé, lo que hace LINEA. Hay una serie de agencias del Estado, y me reitero lo de las agencias del Estado porque el sector privado investiga poco, por lo tanto son agencias del Estado, que están allí cada una haciendo su esfuerzo, en fin, con algún tipo de coordinación, pero creo que hace falta un diseño institucional que logre tener un sistema que los articule, ¿no? Y en este sentido, el punto 2 de esta propuesta va por ahí, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que no sean islas cada una de las experiencias de investigación? Hasta hace unos años el sistema se coordinaba por algo que se llamó el Gabinete Interministerial, que lo presidía en su momento quien fuera el ministro de Educación y Cultura. Eso durante algunos años funcionó, pero luego la realidad de crecimiento del sistema científico y la multiplicidad de temas que los ministros tienen, al final del día quedó una desconexión entre lo que es la política ministerial y presidencial y las agencias que ejecutan. Esa desconexión existió y se está intentando remediar a partir de la creación de secretarías, la de Ciencia y Tecnología. Dos, particularmente la de Ciencia y Tecnología, liderada por el químico Eduardo Manta, ex decano de la Facultad de Química, y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, que funciona más en la órbita de OPP, liderada por el economista Álvaro Ons. Esas dos secretarías, en la visión de investigación para el desarrollo, conectando la ciencia y la tecnología con la transformación productiva y competitividad, pero no solo con eso, están funcionando en el ámbito de presidencia y están transformándose, valga la redundancia, lentamente, en un elemento que conecta las decisiones políticas del gabinete con las agencias ejecutoras. Falta un montón de articulación, pero este camino se inició hace poco tiempo, hace 3 años la de transformación productiva y la de ciencia y tecnología hace menos de un año y medio. Ahora, pero para construir un sistema potente, poderoso y que articule todo esto y que además sea también, quien diseña políticas, quien asigna recursos, ¿no debería tener una institucionalidad algo más fuerte? No sé si un ministerio, pero una institucionalidad que pueda gobernar de verdad recursos, políticas en esta materia. Y hay muchos países que tienen un ministerio de investigación, sí, o de ciencia y tecnología, sí. Yo no lo veo como que a largo plazo sea un sueño imposible, sí, podría ser. A largo plazo, no es algo que esté en la agenda. No. Ese fue un tema que... El tema del diseño institucional es un tema que en donde no hay pleno acuerdo. Lo que sí hay acuerdo es que esa desconexión no puede existir más. No. Ahora, si se trabaja a través de secretarías que transversalmente conectan ministerios y luego agencias, o si hay que ir, como han habido varios países, tuve una reunión de las academias americanas en Colombia en el mes de mayo, y Colombia, con un presidente ciertamente del sector derecho del espectro político, decidieron crear
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se dictaminó que tiene que estar funcionando en diciembre de este año. Entonces eso realmente va más allá de las ideologías y va más allá. Lo que sí es verdad que hay como dos posibilidades de diseño, un diseño más transversal y hay un diseño más ministerial. Hay experiencias en los dos sentidos, pero creo que lo fundamental es que más allá de cuál sea el diseño final, haya claramente una conectividad desde las decisiones políticas, las agencias ejecutoras y también para la asignación de recursos. Claro, porque acá este es un tema central, ¿no? Sí. Lo decíamos en el informe y bueno, y está a disposición eso. Hubo en un momento de estos últimos 15 años, por decirlo, un avance fundamentalmente en un periodo, creo que ustedes lo ponen ahí entre el 2007 y el 2010, donde se asignaron fuertemente recursos para este sector. Sin embargo, no se llegó ni cerca a algunos estándares mínimos, ¿no? Si nos comparamos con la región estamos abajo, si nos comparamos con el mundo desarrollado, ni que hablar. ¿Por qué no se ha llegado? ¿Por qué se ha avanzado tan poco? ¿Por qué, a pesar de que se reconoce permanente, uno escucha a los actores políticos y todos dicen que esto es así, que hay que poner más plata allí, que este es el futuro del país? Yo lo vengo escuchando desde la salida de la democracia, que es el futuro, es la innovación, el desarrollo, el conocimiento. A la hora de poner los morlacos, perdón que hable de... no aparecen nunca. Yo, si bien no es el centro de la pregunta, pero creo que en esto se agrava, digamos, porque el sector privado invierte casi que nada, ¿no? Claro. O sea que el 90% de los fondos para investigación e innovación vienen del sector público. Y si los comparamos con otros países, bueno, ni que hablar en países como Dinamarca, donde capaz que el 50% proviene de fondos privados, ¿verdad? Y entonces las empresas o grandes empresas desarrollan una importante capacidad de innovación y eso influye mucho porque es una manera de captar recursos humanos, de una inserción de gente formada y calificada y bueno, y redunda, digamos, en desarrollos importantes locales. Claro. ¿Y acá qué ha pasado? ¿Nuestra tradición agroexportadora de repente ha sido una barrera? Acá no hemos logrado seducir, me parece a mí, al sector privado y me parece que no solamente las empresas privadas, sino que también las empresas públicas creo que tienen un lugar importante donde se debería desarrollar la investigación, donde se podría participar, digamos, investigadores encontrando soluciones a problemas que tienen y que son muy numerosos en las distintas áreas, ¿no? Hablando de medio ambiente, salud o yo qué sé. Por ejemplo, pero en estos años, UTE no ha tenido una pata importante en esta materia y ha contribuido... por ejemplo, el cambio de la matriz energética ha tenido que ver con esto. Sí, claro. UTE, ANCAP, Antel. ¿ANCAP también? ANCAP, sí. Hay un fondo sectorial de la universidad con ANCAP que se ha trabajado sobre temas que ANCAP ha presentado. Obviamente, cuando vino el descalabro económico de ANCAP, parte de las cosas que se recortaron fueron ahí. Claro. Que en realidad era realmente marginal en el presupuesto general, pero muestra una concepción. Hay un fondo sectorial, es decir, han habido algunas iniciativas, la propia Intendencia Municipal la propia Intendencia de Montevideo también ha puesto algo de dinero en la ANI para resolver algunos temas relacionados a problemas propios municipales, como el tema tráfico, hay algunos que llaman los desafíos. Sí. Entonces, lentamente, se va avanzando lentamente. Hay algunos sectores privados que son más innovadores, algunos sectores del área de la alimentación, algunos sectores del área de farma, algunos de los sectores de las ingenierías. Se van acercando, va habiendo un cambio cultural, pero la verdad que todavía el empresario tradicional del Uruguay no visibiliza que quizás en el largo plazo... no es solamente fijarse en el tipo de cambio y en lo que salen los combustibles, sino que hay que pensar en otras dinámicas como se hace en Alemania, como se hace en Dinamarca. Uno podría pensar, ¿un país invierte en ciencia porque es rico o un país es rico porque invierte en ciencia? Entonces, esa pregunta, hay un tema cultural muy profundo sobre el que hay que seguir trabajando. Creo ahí que las secretarías tienen un gran rol que cumplir trabajando en el campo de las empresas. Fíjate un ejemplo que para mí es muy claro. En ese sentido, si vos ves la bolsa de Montevideo, ¿cuántas empresas efectivamente cotizan en bolsa?
Yo Pocas, mañana heredo, entonces digo, no, bueno, quiero comprar tantas acciones de esto, meter en esta empresa, porque esta es más dinámica que esta otra. Prácticamente lo que puedo comprar es un bono de deuda. El mercado de esencialmente, capitales en Uruguay muy poco entonces, desarrollado. eso muestra un poco también lo que es, en mi opinión, desde otra perspectiva, cómo funcionan las empresas privadas en el Uruguay. Digo, no hay forma de atraer ni siquiera ahorro propio, que existe en el Uruguay y no es menor. O sea, más allá que no todo el mundo tiene demasiada plata en el banco, pero hay gente que no tiene, hay. Y sin embargo, el hecho de que la bolsa nuestra sea prácticamente venta de deuda y nada más, digo, representa también un poco qué es lo que choca uno cuando habla con los industriales, digamos, decir, bueno, ¿qué tal si? Tenemos un sector empresarial poco audaz, digamos, Sí. por decirlo de alguna manera. Ahí está. Y eso incluye cuánto invierte para investigación y también en estas cosas. Sí. Digo, yo lo veo así, y es... Los invito a hacer una pausa y después vamos a seguir, voy a intentar entrar de vuelta, vamos entrando y saliendo de este documento, pero también en otros asuntos que siempre están arriba de la mesa cuando se hablan de estos temas. En la radio tenemos 2 espacios de divulgación científica que los disfrutamos mucho porque tratamos además de hacerlo lo más didáctico posible y no aburrido. Sí. Y siempre nos planteamos esta cosa que en algún momento fue un debate, capaz que ahora ya no en la comunidad científica, ¿no? Sobre qué sería más importante para un país. Las ciencias aplicadas, entonces trabajar sobre líneas de investigación para resolver problemas de la producción, del agua, del medio ambiente, o las ciencias básicas, esa cosa dura que a veces uno no logra entender muy bien en qué están estos científicos, ¿no? Pero que probablemente tengan algún impacto después en algunas soluciones que posteriormente se pueden llegar a tener. Quiero ponerlo esto arriba de la mesa porque quiero saber qué pasa hoy en el país, dónde se ponen más recursos, en uno u en otro sector. Pausa y ya seguimos. Ahora no te escucho. Seguimos con Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias, Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y el doctor en Ciencias Biológicas Héctor Musto. Bueno, yo decía esto al comienzo, ¿no? ¿Qué es más? Probablemente plantearlo en términos de qué es mejor o qué es peor sea un error. No. Pero yo lo hago a propósito, además, para que ustedes sean los que nos digan cómo es la cosa. Más allá de eso, además, ¿cuál es la decisión que ha tomado el país? Aunque no haya, capaz que no fue una decisión explícita, pero uno cuando asigna recursos y cuando construye un sistema, bueno o malo, toma algunas decisiones. ¿Cómo es la cosa? ¿Ciencias aplicadas? ¿Investigación básica? Los valores que se recogen indican que básicamente los dos sectores tienen apoyo, ¿no, verdad? Hay herramientas tanto para, por un lado, lo que es la base del sistema, recursos humanos de calidad, Sistema Nacional de Investigadores, proyectos básicos y programas de ciencias básicas, pero también hay posgrados y llamados a proyectos e instituciones que se dedican a la ciencia aplicada. Entonces yo creo que en eso el Uruguay, y creo que ha sido un trabajo muy importante desde el sector político y la academia, discutiendo, conversando, creo que ha logrado un cierto nivel de equilibrio, Pero hoy, por ejemplo, cuando un científico joven pretende acceder a algún concurso o algún fondo, ¿no está muy recostado hacia la ciencia aplicada? Si aspira a una beca del Sistema Nacional de Becas para hacer un posgrado, tiene un 60% de posibilidades de ganar la beca si hace ciencia aplicada y tiene un 40% de posibilidades de ganar la beca si hace ciencia básica. O sea, hay un leve desequilibrio. Hay un sesgo, digamos. Hay un sesgo. Eso forma parte de algunas prioridades que las agencias financiadoras se han fijado. Claro. Lo que es muy claro a nivel de la experiencia mundial es que ningún sistema de ciencia y tecnología se puede sostener en el largo plazo si no tiene una base fundamental. Lo otro que es muy importante, hay que pensar que las ciencias básicas y los científicos básicos son muchas veces aquellos que forman las nuevas generaciones de profesionales. Claro. Los médicos, los agrónomos, los ingenieros, los arquitectos. Por lo tanto,
también hace a la calidad de los profesionales, y en el entendimiento del conocimiento universal es algo dinámico y que cambia todos los años, poder tener ese aparato científico que, más allá de la aplicación, tiene un tema que tiene que ver con la formación de profesionales y educación terciaria y superior, que no es nada menor. Claro. También durante un tiempo pasó que había gente que tenía doctorados o posgrados y pasaba gran parte de su vida profesional como docente y no dedicando el tiempo, horas, energía y parte del conocimiento adquirido en la investigación, ¿no? Sí, digo, pero no es malo eso, por el contrario, digo, por el contrario, porque cuando uno, o sea, si uno pretende en las clases, tanto a nivel de grado y ni hablar a nivel de posgrado, estar enseñando razonablemente lo último que se sabe en el área de conocimiento que sea, si uno no es un participante activo a nivel de la investigación, eso no lo puede hacer. Digo, eso es indudable, digo, y pasa, digo, en la experiencia propia. Yo intenté, digo, pues simplemente no digo por curiosidad, sino me puse a leer sobre microbiología, que no es mi área en particular. Realmente entendí los textos. Yo podría haber dado clases de microbiología, pero yo mismo me daba cuenta que las clases que yo hubiese dado de microbiología no eran de la calidad, no podrían haber sido de la calidad de los colegas que se dedican a investigar en microbiología. Entonces, si uno está enseñando, sea en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Medicina, como es el caso de Rafael, en la Facultad de Ciencias, como es el caso nuestro, en veterinaria, etc., si no hay un buen soporte básico, después no puede haber, digamos, el pasaje hacia el otro lado. Y aparte hay una cosa que es, uno no va a estar inventando el agujero del mate. Digo, en los países más desarrollados, invierten cada vez más en investigación básica también ellos. Digo, y no lo están haciendo porque, simplemente por propaganda. Digo, lo están haciendo porque saben que eso después repercute a la larga, en un plazo que será más largo, más corto, de acuerdo a lo que estén trabajando, pero terminan repercutiendo siempre. Y además terminan saliendo cuadros. Si vos mirás en Estados Unidos, al menos en el área que manejo yo, hay una cantidad de gente que trabajaba en el área genómica, que particularmente el área en la cual me muevo yo, que empezó trabajando en universidades buenas, pero haciendo investigación básica, y vieron determinado filón y pusieron empresas, consiguieron accionistas, etcétera, y hoy en día están trabajando a nivel privado en una empresa. Y después por no estar vinculados con la universidad, van 3 horas por año a dar una conferencia, pero pasan a ser empresarios. Claro. O sea, quiero decir, hay una división porque uno se puede preguntar, ¿dónde termina la ciencia básica y empieza la ciencia aplicada? Y yo sinceramente no lo sé, porque yo por ejemplo tengo una vocación mucho más grande en principio por lo que sería básico. Pero yo me doy cuenta, cuando leo gente que está citando trabajos que publiqué yo, que en realidad lo que está buscando son vacunas para virus, por ejemplo. Y a mí no se me hubiera ocurrido, pero a otra persona, claro, no lo hacen en Uruguay, lamentablemente. Pero yo veo que están trabajando en la vacuna y se muestra como se dijo acá en tal cosa. Y yo, bueno, porque eso se podría hacer acá también. Totalmente. Entonces, o sea, entonces no sé tampoco dónde está el límite. Dónde termina una cosa y empieza la otra, ¿no? En ese sentido, claro, por ejemplo, en la facultad, la gente que estudia las arañas, es decir, ¿para qué cuernos estudiar las arañas, no? Es decir, y parece a priori puede ser una pérdida de tiempo, un lujo del país. Bueno, pero por ejemplo, las telas de araña es un material muy estudiado para hacer nuevos materiales, por la elasticidad, por la resistencia mecánica, y además eso también es todo un estudio de las propiedades de las proteínas que generan las fibras y un cambio que hay de la estructura de esas proteínas a través de una glándula. Entonces, es un estudio que también lo hemos visto aplicado cuando llegó la araña del banano y la araña de no sé qué. Bueno, es importante esa formación también, porque no sabes en qué momento, empieza justamente los problemas concretos a resolver, ¿no? De diseños nuevos, como es los materiales y biomateriales, o asesoramiento, qué hacer con esa araña que vino con los cachos de banana, ¿no? Y bueno, así es con muchas áreas, es muy difícil delimitar. Pero me parece que lo que importa es la formación científica sólida que adquiere un joven, por ejemplo, en una investigación básica en temas de cáncer, por ejemplo, pero a nivel celular, entonces todavía le llamamos investigación básica.
pero tiene una capacidad adquirida que lo habilita a desarrollar una actividad de investigación en muy diversas áreas aplicadas, ¿no? Entonces, eso lo va a desarrollar, va a estudiar, va a entender los problemas y desarrollar estrategias para abordarlos. Yo me he encontrado también con algún científico, por ejemplo, en el área de las matemáticas, que simplemente, que también, y creo que también es válido, decir, a mí me gusta esto, y yo no sé qué posibilidad tiene de una aplicación posterior, no sé, que yo esté estudiando lo que estoy estudiando, que yo esté trabajando sobre lo que esté trabajando, las matemáticas que además son particularmente para mí inaprehensibles, ¿no? Y muy difíciles de entender. Y hay científicos que entienden que investigar por investigar y por avanzar y llegar hasta el límite del conocimiento es válido per se, ¿no? Que yo casi te podría devolver la pregunta. Es decir, por ejemplo, la cultura en general, ¿es básica o es aplicada? Yo estoy totalmente de acuerdo que ponerse a investigar sobre qué pasó, digo, por la velocidad, no sé, en una galaxia que se encuentra a 3.000 millones de años luz, está claro que no va a ser algo que nos vaya a cambiar la vida. Ahora, pero saber de eso, que un niño pregunte, que uno en verano es decir, empezar a preguntarse, a mover la cabeza en función de un problema, como jugar al ajedrez. Digo, son elementos que, por eso digo que a mí no me gusta mucho eso, lo de básico o aplicado. Yo siempre pongo, a las veces que me han preguntado, eso es trabajar en la galaxia de Andrómeda, en definitiva. Mi vida no va a cambiar, ni en Argentina va a dejar de subir el dólar, o subirá por lo que pasa en la galaxia de Andrómeda. Pero todo eso no colabora, digamos, como para ir formando toda una identidad cultural de gente que sabe, que se cuestiona cosas, que después, considerándose eso, de repente empiezan a pensar en otras cosas que los llevan a ser mejor abogado. ¿Por qué? Porque se le ocurrió razonar o aprendió a razonar de determinada forma. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas mucho más. Somos nosotros a veces que estamos separando en compartimentos, pero después en la vida real, yo creo que después el conocimiento humano es el conocimiento humano que abarca todo. Claro. Yo lo que decía que un país tiene que tener la dimensión y la visión de poderle dar el espacio a los jóvenes talentosos para que empiecen a desarrollarse. Y la gente talentosa y la gente preparada y la gente que basa su andar en el conocimiento va dejando su huella, ¿no? ¿Verdad? Estamos en la sociedad del conocimiento. Nunca como en este siglo XXI el conocimiento es la herramienta más importante del desarrollo de la humanidad y para eventualmente prevenir las catástrofes y para colaborar en mejorar en la calidad de vida. Conocimiento bien usado. Entonces, Uruguay es un país que no tiene, digamos, que no tiene una emergencia extrema en su funcionamiento que no le permita tener programas que apoyen a la creación de talentos, que los retengan, que los puedan hacer retornar. Hoy Uruguay no tiene ningún programa de retorno de científicos importante. Hay algunas cosas marginales. ¿No somos capaces de traer científicos que se hayan ido, que se hayan formado de científicos acá? Que se formaron acá, que se fueron a los 27 y 28 años después de 3 ciclos de educación, por ejemplo, pública, y cuando estaban en el mejor momento fueron a hacer un postdoctorado en el exterior, porque acá no consiguieron inserción, y que ahora no hay formas, no tenemos hoy como país toda forma de retornar. Entonces, creo que el sistema científico es una ventana de oportunidad para una cantidad de gente joven, muy talentosa, que en un mundo que es el mundo del conocimiento puede desarrollar cosas increíbles. El otro día me enteré, por ejemplo, que hay gente en Uruguay que hace diseños de letras, le llaman fundidoras digitales, y las venden al planeta Tierra. Claro. Yo quedé choqueado. Son muchachos uruguayos que hicieron la carrera de diseño gráfico, que seguramente con una computadora, con mucha inteligencia y con creatividad, logran una tarea que es muy importante. Ese tipo de asuntos, en un mundo cambiante, desafiante, y donde no es bueno depender crónicamente de los
precios que nos impone el resto del planeta, lo que nosotros vendemos, es importante generar una economía donde cada vez haya más conocimiento nacional agregado. Claro, y para esto el punto 5 de la propuesta es central, ¿no? La creación, la formación de científicos. Dice el documento: la creación de una base científica sólida requiere de políticas que fortalezcan la educación en ciencia en todos los niveles educativos. En nuestra época existen múltiples posibilidades disponibles para incentivar en niños y jóvenes el interés por la ciencia y el desarrollo de sus capacidades racionales, matemáticas e inquisitivas, ya sea mediante el planteo y resolución de problemas, el uso de herramientas informáticas, experimentos sencillos de laboratorio, de observación del macro y micromundo con telescopios y microscopios de experiencias de campo y realización de pequeños proyectos de investigación. Es largo este párrafo. Sí. Es largo. Tenemos que haber puesto algún punto. Esto es interesante porque, porque uno de los temas centrales de la agenda política de hoy es la educación. Y parece ser, yo no me afilio tanto a la tesis de que todo es un caos, parece ser que tenemos problemas, que tenemos desafíos. Y si tenemos desafíos para cuestiones muy elementales, yo me imagino los desafíos que entonces tendremos para esto, para formar una masa crítica de hombres y mujeres que quieran dedicarse efectivamente a la ciencia. Yo creo, tengo también una aclaración. Me parece que toda esa estimulación a los niños desde temprana edad con temas científicos va más allá de que después se dediquen, ¿no? Sino que tiene un impacto en la cultura científica de un país, en la manera de abordar problemas, de hacerse preguntas, todos tipos de problemas, ¿no? Entonces, me parece que es ya esencial para la cultura y la educación de todo el país, aunque se dediquen a cualquier otra cosa, ¿no? Después, claro. Así que bueno, eso va más allá de la dedicación a la ciencia. Y por supuesto, despertar vocaciones de jóvenes científicos que se van a dedicar a la ciencia también, por supuesto, es fundamental. ¿Y cómo hacemos? Bueno, yo creo, o sea, bueno, cómo solucionar la educación no es parte de mi especialidad, pero lo que planteaba, yo quiero insistir un poquito en lo que estaba planteando Mónica recién, porque está muy bien que si lo formamos, etcétera, y hay todo un conjunto de jóvenes muy talentosos. Nosotros en la Facultad de Ciencias lo vemos permanentemente en las distintas áreas que se enseñan allí. Ahora, estamos en una situación en la cual nosotros, país con las dificultades que tiene, si bien no estamos como hace en los 60, pero no somos el país más rico del mundo, estamos formando gente para que esté afuera. En el lugar en el cual trabajo yo, somos más o menos 8 o 10 personas con cargo. La mitad trabaja más en áreas de neurobiología y la otra mitad en genómica. Bueno, sacando las cuentas, a raíz de la venida para acá, ¿cuánta gente se nos fue al exterior y no ha podido volver en los últimos años? Teniendo en cuenta los últimos 5 años, se nos fueron 9 entre ese grupo de neurobiología y el grupo nuestro, que consiguieron, ya sea después de la licenciatura para ir a hacer el doctorado, o que hicieron el postdoctorado, hicieron el doctorado acá y se fueron para afuera y no pueden volver acá. Y tienen ganas de volver. Vienen todos los años, nos dan una charlita, vienen a visitarnos a fin de año, porque vienen a ver a su familia y no hay forma de retenerlos otra vez. Y eso es una inversión cara que el país está haciendo, porque generar un profesional claro, de la ciencia, un médico, un ingeniero, un tecnólogo de altísimo, cuesta dinero, y estamos formándolos nosotros para que estén trabajando en Estados Unidos, en Alemania, bueno, hasta en China tenemos matemáticas. Entonces digo, quiero decir, es justo eso, digo, no debería pensar el sistema político de que es necesario, porque por algo lo hacen en otros lados también, generar la mayor cantidad de cuadros posible, que los absorba no solamente la academia en el sentido de la universidad, el Instituto Clemente Estable, el Pasteur, etcétera, sino que sean absorbidos por entes del Estado, por empresas privadas, etcétera, y que se queden acá. Digo, que sean absorbidos acá. Porque realmente estamos en una exportación, estamos empezando otra vez, porque hubo una época de auge, digamos, a partir del 2006, 2007, en el cual se generaron muchos cargos en varias instituciones, por ejemplo, en el Clemente Estable, en la universidad. Pero hoy en día ya estamos otra vez que nos quedamos trancados. Ahora, se sigue egresando gente y pasan matemática, física, y algunos tienen suerte y consiguen entrar y están muy digamos, ocupando cargos muchas veces muy por debajo de lo que merecerían, muy por debajo, pero igual se quedan acá porque les gusta la celeste, pero hay otros
que se nos van. Y pasa en matemática, en física, en química, en biología, etcétera. Se van. El asunto es que el país no debe despreciar, ¿no? y perder todos estos jóvenes que quieren estar acá, que quieren contribuir al desarrollo del país, y eso en las áreas más diversas, ¿no? O sea, no solamente en la parte de investigación básica, sino que están muy motivados. Sí. Solo tenemos a 9 ahí en este ejemplo, que es una isla, imagino, en todas las áreas, ¿no? A nivel país, claro. Yo quería comentar sobre la pregunta de Gabriel, que me parece que una medida muy importante es una formación de los docentes mucho más potente en ciencia, y han habido iniciativas, Universidad ANEP, vienen a nuestros laboratorios, el PDCIVA alienta, vienen algunos profesores, hacen pasantías, pero la verdad que eso no abarca la gran mayoría, es algo anecdótico casi. Claro. Llevar la formación de los futuros profesores a nivel universitario es central. Claro. Y yo no hablo de la Universidad de la Educación, yo en lo personal nunca entendí mucho esto de la Universidad de la Educación. Para mí la universidad es la universidad de todo, y la gente se inserta en las disciplinas y a partir de ahí hace su experiencia en la disciplina que quiera hacer su carrera docente. Pero ese es un tema de diseño sobre el que no voy a discutir demasiado, pero simplemente para dar mi opinión, que yo consigo una universidad como las más diversas áreas del conocimiento. Y la educación es una de ellas. Por supuesto. Y donde hay que ir a aprender a hacer física, esa es la Facultad de Ciencias. Los profesores de física de secundaria deberían obligatoriamente, según mi criterio, como parte no obligatoriamente en el mal sentido, sino como parte de su currículum y créditos, pasar por los departamentos de física de la Facultad de Ciencias. Quizás 6 meses, quizás 1 año. Y así podríamos ir con todas las disciplinas. Entonces ese es un tema muy importante que el país tiene que resolver. Bueno, y además también investigar específicamente sobre cuestiones de la educación. Y a su vez, lo otro es generar investigación en educación, y desde la experiencia que he tenido en el Sistema Nacional de Investigadores, del cual he participado en la comisión honoraria desde el comienzo, es que prácticamente no tenemos investigadores en educación en el Uruguay. Claro. Entonces tenemos un problema gigante donde la formación docente no tiene una formación en ciencias en forma directa e intensa. Habría que hacer una especie de internado. Y por otra parte, casi que no investigamos en educación. Entonces ahí hay asuntos a resolver. Uruguay tiene las herramientas para resolverlo, pero crear instituciones nuevas necesariamente requiere acuerdos políticos. Sí, claro. Entonces ahí, por ese lado, yo veo que pueden haber posibilidades para el próximo quinquenio. De alguna manera el punto 6 lo tocaba recién Héctor, ¿no? La actividad de investigación debe ser una actividad de dedicación integral a la que el investigador pueda abocarse con toda su capacidad, concentración, esfuerzo, continuidad. Es decir, cómo construimos los incentivos necesarios para que los que están se queden y para los que se fueron de repente vuelvan. Y allí hay un desafío gigante y tiene que ver con recursos, ¿no? Pero seguramente no solamente. ¿O sí? Es decir, ¿solo estamos pensando en salarios cuando hablamos de retener? ¿O estamos hablando también de otras condiciones? Un lugar para desarrollar una actividad de investigación, ¿no? Entonces, así como es el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, la universidad, el INIA, y una cantidad de... Las universidades privadas cada vez más. Claro. Bueno, pero aparte yo pienso, ¿no? en empresas públicas, claro, que pueden incorporar para resolver de los tantos temas que tienen por delante, ¿no? A los que están enfrentados, digo, por tocar uno que me pareció interesante en estos días. La Intendencia de San José hizo un convenio con la facultad para estudiar las causas de las inundaciones del río San José sobre la ciudad, sobre San José de Mayo. Y bueno, fue un grupo de investigadores que hicieron durante unos meses un trabajo. Bueno, fuimos esta semana a presentar el informe a la comunidad, a los vecinos, a las zonas inundadas y demás. Pero bueno, vinculado al medio ambiente, ¿no? Claro. Hay una cantidad de preguntas planteadas sobre la mesa sin nombrar el tema de las cuencas y Santa Lucía, y los problemas que tenemos por delante con la instalación de algunas plantas. Bueno, hay muchísimos, o sea, sobran los temas a investigar y que se requiere unas capacidades y gente comprometida con las temáticas.
y bueno, no podemos desaprovechar los recursos humanos que están formados, ¿no? Y bueno, hay que buscar la manera de insertarlos a aportar para el desarrollo del país. Sí, claro. Yo diría que se requieren además edificios nuevos. Digo, porque hay lugares en los cuales están, claro, uno será muy emotivo entrar de repente a la Facultad de Medicina donde trabaja Rafael, uno dice, bueno, por acá pasaron los profesores en las calles, digo, uno conoce por ahí el doctor claro. Ahora, el laboratorio es muy lindo por adentro. Ahora, también llega un momento en el cual dice, bueno, hay que hacer un edificio pensado como para un laboratorio de estos 2030. Sí, claro. ¿No? Por ejemplo, pensar en campus. Digo, sería para mí uno de esos sueños que yo qué sé, es caro, pero hay que hacerlo y de repente de a poco ir pensando que al menos lo que estamos trabajando en la área como matemática, física, química, biología, biomedicina, etcétera, estemos en un lugar solo. Claro. Si uno pudiera agarrar para ir a discutir con él, caminar 100 metros, es muy distinto que decir me voy desde Malvin Norte hasta General Flores y Yatay. Bueno, si tengo tiempo, no tengo, yo qué sé, de repente llego y justo él no pudo 10 minutos antes, entonces no voy. Ahora, 100 metros camino, porque a nosotros, ¿cómo nos cambió la vida? Por ejemplo, que el Pasteur esté pegado a la Facultad de Ciencias. Es una institución que ni siquiera es universitaria, pero nos cambió. Los investigadores vienen de un lado para el otro, vienen a dar clases, nosotros vamos para allá. O sea, entonces sí se requiere inversión hasta edilicia, bueno, equipos, porque bueno, en esto se va demasiado rápido, entonces digo, hay que comprar equipos nuevos permanentemente, etcétera. Entonces sí, y se requiere inversión, y no inversión que dure 3 años, digo, tampoco es que en el próximo quinquenio, en mi opinión, tiene que ser en los próximos, ¿qué país queremos? En 30 años, 40 años. Eso tiene que ir más allá de quien gane las elecciones en octubre, noviembre. Sí, claro. Se tiene que abarcar a todos los partidos políticos y bueno, queremos un Uruguay de esta forma. Bueno, entonces tenemos que ir trabajando en esta forma, quizá en forma gradual, lenta, digo yo, nadie dice que nos tapen de cosas en 20 días, pero tenemos que ir caminando de forma consecuente, sin frenos, sin pausa, cambie el gobierno, o sea, esté el gobierno que esté. 30 segundos, porque de alguna manera esto que dice Héctor es como, bueno, ¿y qué pasa? Estamos en pleno periodo electoral, los partidos han presentado sus programas, los candidatos están caminando y yendo y hablando con todos los actores de la sociedad. ¿Y sobre esto? Bueno, ¿a quién habla con ellos? ¿O hay poco? Bueno, hemos recibido de algunos partidos políticos respuestas a este documento nuestro y estamos trabajando para generar las reuniones. No está siendo particularmente fácil, está siendo más difícil que lo que fue hace 5 años. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos, creemos que nos vamos a poder reunir con los principales candidatos, todavía no lo hemos logrado, a sus equipos, con los equipos estamos intercambiando, como que hay un acuerdo general de que este es un tema importante, pero no hemos refinado este asunto y todavía en varios partidos políticos es muy escaso en el discurso la aparición de este tema. En algunos no, en otros sí. Así que, bueno, esa es la situación desde el punto de vista de lo que la academia puede hacer, digamos, con las herramientas que tiene. Sí, empujar, pero tiene que ser otro el que recoja esto, ¿no? Nosotros no somos más que una institución del Estado que está preocupada y dedicada a promover el desarrollo de la ciencia nacional como otras instituciones y bueno, tratamos de dar nuestra opinión y compartir. Quería decir además que en una época donde se habla de las noticias falsas, de la creencia, de los prejuicios, de las opiniones no fundadas, lo que la ciencia también le da a un país es la información documentada, el hecho verificable. Y entonces también ahí el Uruguay tiene una oportunidad para generar una comunidad de hombres y mujeres libres que basen sus decisiones en la información de mayor calidad y habiéndole entendido, porque las redes también dan una falsa idea de que la información es conocimiento, y eso no es así. Gracias a los tres por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Buenas noches. Señores, que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional.